Ahí sí estoy grabando. Gracias, Eduardo. Que estas son cosas muy importantes que las van a usar a lo largo de todo el curso, probablemente a lo largo de toda su carrera y por lo tanto a lo largo de todo su quehacer laboral. Entonces, la ley de Gauss sería esto. La integral de flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada, chiquillos y chiquillas, eso es muy importante, carga encerrada, dividido por epsilon cero. Y también tenemos la primera ley de Maxwell, que sería esta, la divergencia de E va a ser igual a la densidad de carga dividida en epsilon cero. Ya estas dos se pueden relacionar también. Y bueno, y como les decía, ahora pasamos como a materia nueva, que sería potencial eléctrico. Igual yo se los adelanté en una ayudantía, creo que fue la segunda. El campo eléctrico por definición corresponde a esta constante que siempre aparece, 1 partido por 4pi epsilon 0, y la integral esto es un R'. Ya y de Q es el diferencial de línea en el caso de que estemos integrando en una línea, de superficie en el caso de que estemos viendo una superficie y de volumen cuando corresponda a un volumen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Bueno, que podemos relacionar el campo eléctrico con el potencial eléctrico de esta manera. Mediante la integral de línea. Y también aquí aparece esta expresión, que va a ser lo que vamos a usar esta ayudantía. Que el campo eléctrico va a ser igual a el gradiente del potencial. Ya, eso en cuanto a conceptos. Como les decía, ya vamos a usar esa expresión. Esta vamos a calcular potencial por definición y la ley de Gauss, que siempre la usamos. Ya, preguntas que tengan hasta ahora como de la materia en general antes de partir con los problemas. Ya, entonces nos vamos a los problemas. No sé muy bien con cuál partir. Ya voy a partir con el problema de los anillos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí calculamos potencial por definición. Ya entonces vamos a partir por el problema 2. En el problema 2 tengo dos anillos cargados y los anillos están alineados por su centro. Cada anillo tiene un radio R. Subir así. ¿Eso es subir? Ahí está bien, Alex. Es que es para alcanzar a notar lo que estaba más arriba. Ya. Saca un pantalón. Ahí está bien. No, más arriba, donde salen todas las fórmulas. Ya. Eso. Ahí no, gracias. Ya. Ya, entonces como les decía, en este problema 2 tenemos los dos anillos cargados con lambda 0. Cada anillo tiene radio R y está cargado de la misma forma, lambda 0.
¿ya? Y además los dos anillos se separan por una distancia R. Ya, entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, tenemos la expresión del potencial, 1 dividido en 4pi por epsilon 0, la integral, en la partida me piden calcular potencial, de Q dividido en R menos R'P. El R que los separa es el mismo del radio, ¿no? Sí, sí, es la misma distancia de radio que tienen y de separación. R. Ya, entonces nos piden calcular el potencial en Z. Y Disculpa, bueno, alcalde, dime, esa V, ¿qué significaría en fórmula? es el potencial eléctrico. La V, el potencial eléctrico, ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a tomar aquí en el centro un eje Z. Y espérenme un cachito. Vuelvo en 5 segundos. Ya, ahora sí. Ya, entonces aquí en el mismo problema me dicen dónde tomar el eje. Me dicen o el punto medio, o sea, como el origen, en el punto medio entre los dos anillos, este eje vertical, como que es donde están alineados los anillos por su centro, como el eje Z. Y bueno, y en la misma figurita me dice que esto es X y va para acá. Ya, entonces, como siempre tengo que definirme las coordenadas, ya que es lo que yo voy a tomar como R. Entonces, por ejemplo, vamos a ver casos sencillos solamente para un anillo. Ya vemos que este problema es súper simétrico. Entonces vemos para un anillo cualquiera, ni siquiera lo vamos a posicionar todavía. Ya vamos a calcular el potencial de un anillo en el eje Z. Entonces, lo primero que hacemos, vemos que el anillo tiene esta forma. Este sería Z, esto R mayúscula, esto Z, y este sería R, ya desde donde está cargado hasta donde estoy midiendo. Ya entonces tengo que R cuadrado va a ser igual a R mayúscula al cuadrado más Z al cuadrado. Ya hice Pitágoras simplemente. Y ese R minúscula, no cacho de dónde sale. El R minúscula sale porque yo tengo que medir el potencial eléctrico. ¿Te acordás cuando calculábamos campo eléctrico por definición? Y buscábamos Sí. un vector que iba desde donde está la carga eléctrica hasta donde yo lo estoy midiendo. Ah, ya. En este Ok. caso me piden que lo mida con respecto a Z. Entonces este sería el vector que va desde donde está la carga, que sería el anillo, hasta el eje Z. Ya que sería este vector R. Y yo lo definí en función de variables, si bien R mayúscula es conocida, el radio del cilindro, me conviene dejarlo que dependa de la variable Z, porque si yo me muevo en Z, el potencial va a aumentar o va a disminuir. Ya, y de hecho, creo que eso me lo piden después. Sí, me preguntan dónde es máximo el potencial. Ya, entonces bacán que varía en Z.
Ya, y por otra parte, el de Q, ¿qué coordenadas utilizamos? Polares. Bacán, sí, tengo una cuestión circular y estoy plana, así que uso polares. Voy a dejar de compartirles pantalla para que veamos el formulario. Se me olvida tener esto listo. Ya, aquí lo tengo. Ya, entonces acá tenemos los elementos diferenciales en distintas coordenadas y acá vamos a usar el diferencial de línea porque el anillo es una línea, ¿verdad? No es un área, no es un volumen, sino que es una línea simplemente. ¿Ya? Y el elemento de línea en cilíndricas usamos en teta, porque el anillo lo estamos girando, ¿ya? Quiero recorrer todo el anillo, o sea, en fin, perdón. Entonces sería R por el de phi. Entonces, aquí ahora vuelvo a la pizarrita. Pero muy poco que alguien estaba entrando aquí a la reunión. Ya, entonces, el de Q que vamos a usar va a ser R, que en este caso es fijo, ¿verdad? No es variable, yo no voy a recorrer todo en el eje radial, sino que es fijo porque el anillo tiene un radio fijo. La carga se encuentra concentrada en ese radio fijo por d phi. Entonces ahora integro. B es igual a 1 dividido en 4pi por epsilon 0 por la integral de, como estoy integrando en d phi, o sea, estoy integrando en la coordenada angular. Sí, esto es en phi. Ya aquí estoy integrando en la coordenada angular. Entonces voy a recorrer desde 0 hasta 2pi, porque recorro el círculo completo. 0 a 2pi por este diferencial y lo multiplico por, acá me faltó, perdón, lambda 0. Ahí sí. Lambda 0 por r de phi. Y lo divido por la norma de este vector, ¿ya? Y la norma de ese vector es su raíz, r cuadrado más z cuadrado. Y listo. Profe, Dime. abajo en el denominador no se supone que va como la norma de R menos R'. Claro, y en este caso, este sería el R'. Pues acuérdense que, bueno, acá da lo mismo como la anote, pero el R' sería lo que les decía, es la distancia, el vector que hay entre donde está ubicada la carga y donde yo estoy midiendo. ¿Ya? Y Yo el R en tenía este caso, entendido que el R' era donde estaba la carga. Que en este caso sería, sí, pero ese, sería en 0 en Z, ¿o no? claro, pues, Que pero igual eso, sí, sí, por los sí. ejemplos, Sí, sí, pero igual da lo mismo cuál yo me defina como R' y cuál me defino como R, porque como ahí bien tú lo dices, uno es 0, porque el Z está en 0, la carga está en el plano 0, y esto al ser una norma, va el vector al cuadrado, entonces da lo mismo que, porque da lo mismo que uno sea negativo
porque al estar al cuadrado queda positivo. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Sí, perdón por esa confusión. ¿Ya? Pero eso. Bueno, entonces acá la norma sería la raíz de r al cuadrado más z al cuadrado e integro esto. En este caso, bueno, lo mismo de siempre, no tengo nada que me dependa de phi, entonces todo esto sale como constante y la integral de 1 de phi me bota los límites. Ya en este caso me bota un 2pi. Entonces me queda 2pi por lambda 0 por r. Uy, dividido en 4pi por epsilon 0 por esta raíz. R al cuadrado más z al cuadrado. Ya, y lo vamos a dejar así, no lo vamos a simplificar. No, el potencial no es un vector. A diferencia del campo eléctrico, el potencial no es vectorial. Ya, y lo dejamos así, y este sería el potencial para un anillo. Acuérdense que aquí estábamos viendo como el caso general. Ya, y ahora sí lo vamos a aplicar a nuestro problema. Entonces, bueno, si bien la diferencia entre el potencial y el campo eléctrico es que uno es un vector y el otro no, cumplen ambos con el principio de superposición. O sea que yo puedo sumar los campos eléctricos de dos elementos y, bueno, restarlo. Y lo mismo pasa con el potencial. Entonces vamos a tener el potencial del anillo de arriba que va a tener esta misma forma, pero lo que me va a cambiar va a ser el Z. Ya va a ser donde se ubica la carga. Entonces voy a tener 1 dividido en 4pi ya, entonces el anillo de arriba va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque me voy a ubicar, voy a subir para que lo vean. Me ubico a una distancia r medios desde el centro. Si todo esto mide r, la distancia entre los dos anillos mide r, entonces estoy a una distancia r medios. Entonces eso me cambia aquí el z. ¿Ya? Y por el contrario, el potencial para el anillo de abajo tiene un signo menos. 4pi por epsilon 0, ser 2pi por r por lambda 0, r al cuadrado más z menos r medios al cuadrado. Profe, ¿por qué z más r medio no sería solo r medio al cuadrado? No, porque estoy midiendo el potencial en cualquier punto z. Ah, ya, ya. Gracias. Eso. Si es que estuviera midiéndolo justo donde está el anillo, ahí podría poner solamente más r medios al cuadrado. Pero como quiero ver para cualquier punto, entonces necesito pararme en un z. ¿Ya? Eso. Entonces así el potencial total va a ser el potencial del anillo de arriba más el potencial del anillo de abajo.
Ya, entonces aquí simplemente sumé, bueno, escribí el potencial de arriba más el potencial de abajo. Y la siguiente pregunta que me hacen antes de la parte B, me preguntan dónde es máximo el potencial. Si ustedes ven esta ecuación para el potencial, ¿dónde dirían ustedes que es máximo? ¿Cómo puedo yo maximizar esta ecuación? Ya, sí, claro, uno maximiza efectivamente una ecuación derivándola, pero más sencillo que eso, podemos ver que nuestra variable es z, lo que va a cambiar es z. Entonces, si yo eh, el máximo potencial va a ser para el z que minimice el denominador. Ya, entonces ahí como dice Sebastián, para un z pequeño, entonces podemos decir que para z igual 0, el potencial será máximo. Ya, entonces acá simplemente podemos reemplazar. Ya hacemos el potencial para z igual 0. 1 partido 4pi por epsilon 0. 2pi por r por lambda 0. R cuadrado más R cuadrado cuartos. Y a este otro lado me queda lo mismo. 4pi por epsilon 0, 2pi por R por lambda 0 dividido en... Si esto es 0, esto está al cuadrado, está negativo, pero al cuadrado me queda positivo. Entonces esto me queda 4pi por R por lambda 0 dividido en 4pi por epsilon 0 por esta raíz. Ya, y esto se puede seguir trabajando. Bueno, acá se me dan los 4pi. Esto me queda 5r cuadrado cuartos. Claro, claro, esto hace que se minimice el denominador. Minimice. Ah, perdón, me estaban pidiendo que explicara esto. Perdón, no había visto el chat. Ya, yo necesito achicar lo más posible esta... O sea, no hay que ver achicar. Yo necesito que esta ecuación tome un máximo valor. Ya, en este caso mi única variable es z, y z se encuentra dentro del denominador. Ya, entonces yo para poder agrandar este resultado lo más posible, necesito encontrar un z tal que me lo agrande. Como el z está en el denominador, yo necesito encontrar algo que me minimice este denominador. Ya, para que así el potencial sea máximo. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Que el denominador tiene que estar minimizado? Ya, bacán. Entonces, para yo tener un denominador más chiquitito, si tengo z en mi denominador, necesito que el z sea lo más chiquitito posible. ¿Ya? Y para que sea lo más chiquitito posible, yo lo hago 0. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser, no sé, un z muy grande pero negativo? Porque está dentro de un cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso lo que mejor me sirve es tomarlo como 0. ¿Ya? Y ahí reemplazo. Reemplazo z igual 0 y llego a estas ecuaciones de aquí. Aquí este cuarto se va para arriba como un 2.
raíz de 5 por R. Y finalmente el potencial, el máximo potencial que alcanza es 2 lambda 0 dividido en raíz de 5 por epsilon 0. Y listo. Preguntas, chiquillos y chiquillas, con esto. ¿No hay preguntas? Ya, igual voy a resumir todo hasta aquí. Nos falta la parte B todavía, pero voy a hacer un recuento de esto. Nos piden calcular el potencial de dos anillos. Ya los dos anillos tienen un radio R y se encuentran ubicados, alineados por su centro y se separan a una distancia R, la misma que su radio. Ya entonces calculo. Perdón, es que me habló el profe. Ya, entonces calculo el potencial eléctrico por definición. Ya, y para eso yo de antemano tengo así como en la cabecita que yo voy a poder usar el principio de superposición. Ya, entonces necesito calcular el potencial del anillo de arriba y el potencial del anillo de abajo. Y primero, para simplificarme la vida, yo hago un caso general y calculo el potencial de un anillo cualquiera, ya parándome aquí en el centro y calculo el potencial en el eje Z, que es lo que me pide. Ya, entonces así defino mi vector R, que bueno, que es la distancia desde donde está la carga hasta el punto donde yo estoy midiendo. En este caso la carga en el eje Z, en el eje que yo estoy midiendo, se encuentra en el 0. Mi diferencial va a ser un diferencial de línea porque tengo una densidad de carga lineal de partida y porque el anillo yo siempre lo tomo como una línea, ya no tiene un espesor. ¿Ya? Ya, parece que yo voy a corregir la tarea. Ya, esa pregunta la vamos a responder más adelante cuando calculemos el campo eléctrico. Ya, pero es una muy buena pregunta. Ya, entonces aquí voy a continuar. Entonces mi diferencial de línea que voy a tomar va a ser este, que va a ser la densidad de línea por el radio por el de phi, porque estoy integrando a lo largo, quiero recorrer todo el anillo. Ya este R es el R, el radio del anillo, porque la carga se encuentra concentrada ahí en el radio R. Ya integro. Ya, como les decía, el límite es de 0,2 pi porque recorro toda la circunferencia y tengo el potencial de un anillo cualquiera, dependiendo de Z. Ya, entonces acá yo cacho que lo único que me diferencia este sistema general de un anillo cualquiera con mi sistema, que tengo un anillo arriba y un anillo abajo, es el Z. Ya en la posición en una la tengo ubicada arriba a una distancia de remedios y en el otro la tengo a una distancia inferior en menos de remedios. Ya entonces teniendo esos dos potenciales simplemente los sumo. Ya llego a esta cosa horripilante. Y me piden, además en el problema, ver el Z, me preguntan dónde es máximo el potencial. Y ahí no me dicen que lo calcule, pero lo calculamos igual. Entonces, para que este potencial sea máximo, yo necesito imponer una condición sobre Z. En este caso, Z está en el denominador. Entonces, para que un valor de una ecuación sea máxima, yo necesito que el denominador sea pequeño. ¿Y qué hago para que mi denominador sea pequeño? Necesito que mi Z también sea pequeño. Ya entonces lo hago igual 0. Entonces en 0 el potencial va a ser máximo, así justo entre los dos anillos.
Y bueno, acá reemplacé simplemente z igual 0. Y llego a que el potencial es máximo cuando tiene esta forma. Es 2 lambda 0 dividido la raíz de 5 por epsilon 0. Ya, ahora sí voy a seguir con la parte B. En la parte B me pide que obtenga el campo eléctrico para los puntos del eje Z. Y me preguntan cómo se comporta el campo eléctrico para Z mucho mayor que R. O sea, si me voy muy lejos. Ya, campo eléctrico. Vimos arriba que el campo eléctrico yo lo puedo relacionar con el potencial, ¿verdad? De estas dos formas, de una forma integral y de esta forma. Ya como quiero calcular el campo eléctrico y tengo el potencial, entonces tomo esto, que vendría siendo el gradiente del potencial. Ya, y aquí, paciencia chiquillos, porque es largo. Campo eléctrico es igual a menos nabla por B, y esto significa que voy a derivar B con cada una de sus coordenadas, ρ, phi y z, pero acá mi potencial solamente me depende de z, así que simplemente derivo con respecto a z en z tongo. Y entonces derivamos. De b a de z. Aquí, insisto, les pido mucha paciencia porque tenemos que derivar una raíz en un denominador y es una lata. Ya, pero les voy a anotar el resultado, no el resultado final, sino que lo que da después de derivar. Pi por lambda 0, 4 pi epsilon 0, esto me bota un menos un medio, que esto es de la derivada de la raíz en el denominador. El 2, z más r medios. Ya, esto me queda 1 y la otra me queda 2 pi por r por lambda 0. Listo. Ya eso me da la derivada. Derivo con respecto a z el potencial. Ya, ¿preguntas con esto? ¿Alguien tiene problemas derivando? ¿No entiende cómo se deriva algo que está dentro de una raíz en un denominador? Porque también lo puedo hacer como lento, no solo anotarles el resultado. Tres medios menos. Ya, entonces el potencial me da todo esto negativo en z tongo. Y nuevamente se los voy a anotar.
Entonces, acuérdense que el campo eléctrico es menos nabla el potencial. Ya, entonces, como es menos, este menos que está aquí, me queda positivo. R lambda 0 por 2 epsilon 0, factoricé. Z más R medios, dividido en, ya, bla, toda esta raíz, 3 medios, más Z menos R medios, dividido en esta otra raíz. En Z tongo. Ya, preguntas con el cálculo del campo eléctrico a partir del potencial es simplemente derivar, ya con respecto a, bueno, a todas las coordenadas que tengo, pero en este caso, o sea, con respecto a todas las variables que tenga, pero en este caso solamente tengo la variable en Z. ¿Ya tienen preguntas con eso? ¿Está todo bien? ¿Derivar? ¿Todos se manejan con derivadas? Sí, no se les tiene que olvidar derivar. Ya. Entonces, seguimos. Acá, ¿qué hora es? Ya hagámoslo porque tienen que saber hacer esto. Me preguntan cómo se comporta el campo eléctrico para Z mucho mayor a R. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué significa cuando les dicen que Z sea mucho mayor a R? ¿Qué tipo de análisis tienen que hacer con este resultado? Perfecto. Límite de Z tendiendo al infinito. Entonces yo, esto de acá, bueno, al final lo termino anotando igual. Z más R medios al cuadrado. Así. Ya, antes de que se vaya, que me digan que se va a 0, ya, lo primero que hago es mirar dónde está Z. En este caso tengo Z en el denominador, en la parte de arriba de mi fracción, y en la parte de abajo. En la parte de abajo lo tengo al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Y voy a intentar dejar esto expresado en algo conocido. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Ya lo van a ver. R por lambda 0 dividido 2 epsilon 0. Ya, y lo primero que voy a hacer va a ser factorizar aquí esta fracción por un z al cuadrado. Tengo z más r al cuadrado dividido en r cuadrado más z cuadrado. En este caso me da el z cuadrado. Z 1 más r
dividido en 2z, ¿verdad? Y esto al cuadrado. Ah, sí, z cuadrado, perdón. Y todo esto está elevado a 3 medios. Ya, ¿para qué hago esto? Z más. Para intentar dejar más limpio el denominador. Ya solamente para eso, para intentar ir simplificándolo hasta poder llegar a cosas conocidas, como por ejemplo lo que tenía aquí. Bueno, voy a mostrarle el potencial, pero en el caso del campo eléctrico es bastante parecido. Ya para llegar a resultados así, como un poquito más sencillos que no dependan de tantas variables como tenemos por ejemplo aquí. R cuadrado más Z menos R cuadrado y todo es al cuadrado. Ya, entonces esto es lo mismo, más Z al cuadrado, 1 menos R dividido en 2Z. Ya, como acá tengo algo dividido en 2Z y Z está siendo muy grande, entonces esto va a ser muy chico. Entonces yo puedo decir que esto se hace 0. Ahí en ese numerador sería con menos, creo, arriba, en el segundo. Sí, El muchas segundo veces. término. Entonces, R por lambda 0 dividido en 2 epsilon 0, Z más R medios, dividido en lo que me queda acá, que sería R al cuadrado más Z al cuadrado elevado a 3 medios, más Z menos R medios. Ya. Y si se fijan, efectivamente me va quedando mucho más chiquitito. Ya acuérdense que acá yo esto lo estoy haciendo para un Z mucho mayor a R. Ya, y lo hago de nuevo. En este caso tengo, bueno, acá puedo sumar. Tengo el mismo denominador, así que esto se va. Y me queda 2Z dividido en R al cuadrado más Z al cuadrado. A 3 medios. Entonces tatongo. Y vuelvo a hacer lo mismo. R por lambda 0, 2 epsilon 0. Factorizo por Z al cuadrado. Me queda R al cuadrado dividido en Z al cuadrado más 1. Elevado a 3 medios. Y pasa lo mismo, Z muy grande en el denominador, esto se hace muy chiquitito, o sea, se hace 0. Esto es un Z, perdón. Mis Z son como 7. Perdón si los confundo. Z. Y entonces, si aquí, ya esto igual insisto, es algo súper sacado debajo de la manga, pero es para que vean cómo queda. Multiplico por un 1, 4pi, un 4pi, y esto me queda 1 dividido en 4pi por epsilon 0
por 2pi por r por lambda 0 dividido en z al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 2 en z tongo. Ya, ¿y por qué quería llegar a esto? Que quizás les parece una rareza, pero esto es el campo eléctrico, esto de aquí solito es el campo eléctrico de una carga puntual, con carga Q igual a esto, 2pi por r por lambda 0. Ya, y como está multiplicado por 2, esto tiene muchísimo sentido, que si yo me paro muy, muy lejos, al final el campo eléctrico que yo voy a percibir no va a ser el de 2 anillos, sino que va a ser el de 2 cargas puntuales. Profe, duda. Diga. Ese 2pi por r corresponde más o menos a la carga contenida en un aro circular, ¿verdad? Es que depende. Depende de cómo sea la carga. Ya en este caso, eso es lo que yo le estaba diciendo. Esto puede ser una carga puntual, si es que, o sea, el campo eléctrico de una carga puntual, si es que la carga tiene esta forma. Ya la carga es 2pi por r por lambda 0, que es una constante al final. Gracias. Ya, eso chiquillos, y eso es el campo eléctrico en el eje Z. ¿Preguntas hasta aquí? Yo sé que esta última parte como que sale muy de la nada, pero es importante que tengan esas, no sé cómo llamarlas, monociones. ¿Ya? Bueno, y por eso también es importante que ejerciten ustedes antes de hacer las evaluaciones, que hagan problemas en sus casas y así pueden preguntar. ¿Ya? Bueno, las evaluaciones también pueden preguntar por si acaso, pero ahí ustedes preguntan y yo les digo qué les puedo, hasta dónde les puedo responder. ¿Ya? Eso por ahora. Bueno, de hecho, no sé si hicieron el problema que yo les dejé propuesto en la ayudantía pasada, que era el de una esfera con un hoyo. Que bueno, que igual se parecía un poquito al problema del cilindro, ya que en el otro caso, en el de la tarea, era un cilindro con un agujero. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el problema 1, que es muy parecido a ambos problemas, son volúmenes con agujeros. Pero en este caso la cosa se pone un poquito más complicada porque tenemos dos agujeros, uno más grande que el otro. Está todo pegadito, ya aquí me quedo separado, pero está todo pegadito, la verdad. Ah, bueno, perdón, no les hice como el recuento de lo que era la parte B aquí. Al final la gracia de la parte B era simplemente esto, como calcular el campo eléctrico a partir del potencial y eso se hace derivando. ¿Ya? Y a pesar de que es una lata, porque el potencial jamás da algo tan bonito, siempre está ahí metido dentro de una raíz en el denominador, pero sale sencillo. ¿Ya? Y después cuando me preguntan por el límite, ahí ustedes lo pueden hacer incluso, ¿cómo se dice? Como analíticamente. Decir que efectivamente si yo me paro muy lejos, lo voy a ver como dos cargas puntuales. ¿Ya? O lo pueden hacer así matemáticamente. Ya estas cosas, como les decía, salen un poquito por debajo de la manga, así como un trucazo que a uno jamás se le ocurre, pero está bueno que lo vean porque son cosas que se pueden hacer y que sirve. Ya, si es que yo no tengo la intuición de poder decir que eso se va a ver como dos cargas puntuales, entonces la matemática me lo dice. ¿Ya? Eso es lo bello de la matemática. Ya, entonces ahora sí vamos con el problema 1. En el problema 1 tengo una esfera
de carga, se los voy a leer mejor. En un volumen en forma de esfera de radio 3R, en la que se han hecho dos agujeros, también esférico, uno de radio 2R y otro de radio R, se distribuye uniformemente una carga Q. Calcule la densidad de carga volumétrica, calcule el campo eléctrico en el punto P de tangencia de los dos agujeros, o sea, aquí, y calcule el potencial eléctrico en el mismo punto. Ya, chiquillos y chiquillas. La densidad de carga volumétrica. ¿Cómo se les ocurre calcularla? Como idea puede ser la esfera grande menos las dos esferas chicas, ¿o no? Como el volumen de la esfera grande menos las esferas chicas. Sí, súper bien, Giovanni. Esa es. Tanto para el campo eléctrico, como para el potencial eléctrico, como para la carga, ustedes pueden hacer ese truquillo, ¿ya? Y simplemente, bueno, eso se puede hacer porque es como si los vacíos tuviesen una carga negativa. Ya tengo toda la esfera con una carga positiva, la esfera va a ver completa, y los hoyitos les digo que tienen como una carga negativa. Entonces, por eso se pueden restar. Ya, y si yo tengo una carga Q, lo que quiero calcular es ρ. Ya, entonces lo que yo hago, ¿cómo se relacionan estas dos? De esta manera. La integral volumétrica de la densidad me da la carga total que está en el volumen. Ya, y de esto, del volumen, bueno, es como, no sé si lo dije acá o en física 2, pero cuando tiene, sí, lo dije acá, cuando uno tiene una masa, que cuando uno lo veía en química, que uno sabe que la masa es la densidad por el volumen. Ya, acá pasa lo mismo, pero tenemos carga. Y no tenemos una densidad de masa, sino que tenemos una densidad de carga. Entonces, la carga Q, que es la que me dicen que está aquí, va a ser la densidad, y la densidad es lo mismo para todo lo que posea el mismo material. Entonces acá mis agujeros también van a tener la misma densidad. Q por 4/3 de pi por 3R al cubo. Esto es el volumen de una esfera de radio 3R, sin huecos. Y aquí voy, y le resto los hoyitos, que voy a tener la misma densidad, pero los volúmenes van a ser más chicos. Una esfera tiene radio 2R y la otra tiene radio R. Esto al cubo más ρ por 4/3 pi por R al cubo. Esto es para una esfera de radio 2R y esto es para una esfera de radio R. Y aquí simplemente, opero, resto. ¿Puedo factorizar? Queda 27R al cubo menos 8R al cubo menos R al cubo. Ya, perdón, estaba viendo si es que en este problema aparecía una Z, porque aquí hay un 7. Y como les decía, mis Z y mis 7 se parecen mucho. Ya, pero eso es un 7. Esto es un 27R al cubo que sale de aquí, del 3 al cubo. Ya, y resto todo esto. Rho por 4/3 pi. Esta suma acá, 27 menos 8 menos 1, me da 18. R cubo. Puedo simplificar este 3 acá, me queda un 6, 6 por 4, 24. Y finalmente me queda 24 pi por R cubo por ρ, y que esto es igual a Q. Y como lo que me piden es ρ,
simplemente despejo. La densidad de carga entonces va a ser Q dividido en 24, puse el pi 2 veces, 24 pi por R al cubo. 24, perdón. Ya, ¿preguntas con el cálculo de la densidad? Está todo bien. Ya, entonces ahora nos movemos a calcular el campo eléctrico en el punto P de tangencia de los dos agujeros. Entonces aquí, como les decía, misma cosa, principio de superposición. El campo eléctrico total va a ser igual a la suma del campo eléctrico de la esferita de 3R más un hoyito más el otro hoyito. ¿Ya? ¿Y por qué se terminan restando? Es porque, bueno, porque decimos que esto va a tener una densidad de carga negativa. Menor. Todos tienen la misma densidad de carga porque la densidad de carga no depende del volumen. Ya. Pero, bueno, así como la densidad de carga no depende del volumen, la carga sí depende del volumen. ¿Ya se entiende eso? Como esa noción. Ya, bacán. Entonces igual lo voy a dejar dibujadito. El campo eléctrico en el punto P. Y aquí hay que tener ojo, porque me piden el campo eléctrico en un punto P. Ya, no en un punto cualquiera de la esfera. Entonces yo tengo que ver cómo lo traslado al final. Y lo primero en que me voy a fijar es que los tres agujeros están alineados. ¿Ya? Si es que yo me voy aquí a la figurita, sus centros pasan por un eje común. ¿Ya? Y a este eje yo le voy a poner Z. ¿Ya? Y si es que yo, por ejemplo, me pongo al centro de la esfera de radio 3R, entonces aquí todo esto mide 3R. Esto es Z. Esto es simplemente como para que nos hagamos nociones del espacio. Ya, esto es para la esferita 2R. Y esto es la esferita de radio ER. Ya, como les decía, esto voy a ponerle ρ1 igual a ρ2 igual a menos ρ, y ρ3 igual a menos ρ también. Ya, como les decía, la densidad de carga no depende del volumen, entonces las tres tienen la misma densidad de carga en magnitud. Tienen diferentes signos, pero en magnitud es igual. Ya, yo después voy a necesitar trasladar. Entonces, como la densidad de carga no depende del volumen, la carga sí. Entonces, Q1 va a ser igual a 4 tercios el volumen de la esfera por pi por 3R cubo por ρ. Q2 va a ser igual a 4 tercios por pi por 2R al cubo por ρ. Esto me queda negativo. Y Q3 va a ser igual a menos. Así. ¿Ya? Pero yo ya encontré ρ, arribita, ρ vale esto. Entonces reemplazo.
reemplazo esto aquí. Entonces Q1 me va a quedar igual a 3 medios por Q. Q2 me va a quedar a menos 4 novenos por Q. Y Q3 me va a quedar a menos 1 dividido en 18 Q. Z. Ya, ¿se entiende hasta aquí, hasta las cargas? Profe, una duda. Después usted va a calcular los campos de las tres esferas, ¿verdad? Sí, Después eso va a decir que eso es una carga puntual y va a calcular el campo para un punto P. ¿O no? ¿Cómo, perdón? Después al tener los tres campos, ¿verdad que va a ser la Ajá. resta? Sí, sí, Pero sí. esos campos no van a depender de la posición del punto P. No sé Ya, si es que eso. Con esto hay que tener caletas de ojo, porque lo que yo voy a hacer ahora va a ser calcular el campo en el punto P. No voy a calcular el campo total en el origen y después trasladarlo, sino que cada campo lo voy a ir calculando en el punto P. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Porque eso, la carga depende. O sea, sí, la carga depende de donde yo me estoy parando. Y entonces por eso acá puse esto. Q1 es 3 medios, pero con el centro en el origen. Viendo con el centro en el origen, Q2 va a ser igual a 4 novenos con centro en R, porque, bueno, si es que yo me voy a mi dibujo, lo voy a dibujar de nuevo, de hecho, porque no hice el mejor dibujo. Lo voy a dibujar aquí grandecito. Ya, mi esfera es algo así. ¿Verdad? Y como yo les decía, está todo esto alineado, todos los centros. Alineados. Entonces, mi esfera tiene radio 3R. Ya, yo eso lo sé. Esta de aquí tiene radio 2R y esta tiene radio R. Entonces acá yo tengo R, R, todo esto vale 2R y acá también 2R. En total yo tengo 6R, ¿verdad? 2 más 2, 4, más 1, 6. Ya, entonces si yo me paro aquí, justo al centro, yo tengo R, bueno, R y acá la mitad también me da R y R. Ya, entonces voy a cambiar de color. Este es el centro de la esfera, ya desde donde yo medí las cargas. Desde aquí. Aquí yo puse el eje. Entonces, claro, cuando yo calculé la carga de esta esfera de 2R, yo me ubiqué a una distancia R del centro. Ya que eso es lo que puse aquí. Me ubiqué a una distancia R del centro en el eje Z. Y ahí lo mismo pasa para la otra esfera. Ya en la esfera más chiquitita, la esfera de radio R, yo me ubico a una distancia 2R del centro. Menos 2R, porque estoy al lado de los negativos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y ahora cuando calcule el campo yo lo voy a trasladar, ¿ya? Para así poder calcular el campo en el punto en que me lo piden, que es el punto P, aquí.
Ya, entonces vamos a calcular el campo. Primero, lo mismo que el problema anterior. Yo me voy a dar un caso general en donde no voy a calcular el campo de una esfera porque ya sabemos cómo se saca. Lo tuvieron que hacer en la tarea. Así que simplemente se los voy a anotar. El campo eléctrico de una esfera, ay, hay que ver, de radio A. Va a ser igual a, yo mido el campo adentro y afuera, R por ρ dividido en 3 epsilon 0, esto en R tongo. Esto dentro de la esfera. Y ρ por A al cubo por R tongo dividido en 3 epsilon 0 en R al cubo. O también lo pueden escribir así. Y esto es afuera de la esfera. Ya, esto es el campo eléctrico de una esfera cualquiera de radio A. Entonces yo ahora lo voy a llevar a mis esferitas. ¿Ya? ¿Todos claros con esto? Con que eso es para una esfera cualquiera. Ya, entonces ahora yo tengo que calcular E1, E2 y E3. Esto es para la esfera de radio 3R, esto es para la esfera de radio 2R y esto es para la esfera de radio R. Y lo calcula el toque en el punto P. Entonces, como es el punto P, yo en el punto P estoy, por ejemplo, para el caso de la, vamos a ver al tiro con E1. Estoy dentro de la esfera, entonces estoy aquí, en este intervalo, para R menor o igual a A. Entonces esto va a ser E, pero me muevo. Me muevo a una distancia menos R en Z. Entonces E en menos R en Z tongo. Esto va a ser igual a, simplemente reemplazo aquí R por menos R, mayúscula. Entonces aquí menos R por ρ, que este de ρ yo lo conozco. 3 epsilon 0 en Z tongo. Ya. Preguntas con el primer campo. ¿Todo bien?